Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Bueno, deciros que, como a veces lo habéis seguido en directo algunos, ya no vamos en directo, lo vamos a grabar pero no vamos a emitir en directo porque estábamos teniendo problemas y al final luego me costaba el doble de trabajo, con lo cual lo grabo y el domingo lo subo a YouTube, pero ya con paz y tranquilidad en mi corazón, sobre todo mía. Vuestra entiendo que no, pero mía sí. Es que la conexión a internet, no sé por qué, va a trompicones y mientras lo arreglan me relajo. Bueno, dicho lo cual, el domingo estará disponible o el lunes tampoco, ¿vale? Tenemos hoy otro testimonio de vocación a la misión. Ya sabéis que tenemos un viernes algo más formativo y otro viernes algo más testimonial, ¿no? Formación a la misión y vocación a la misión, ¿no? Y este año, os lo vuelvo a repetir para los despistados o para las personas nuevas, como don José, nuestro obispo, su carta pastoral hace otra vez una mirada hacia los laicos, hacia la vocación laical, pues todos los testimonios de misión de este año, de misioneros o personas que han tenido bastante relación con las misiones o experiencias misioneras importantes, pues estamos teniendo seglares, ¿no? Laicos y laicas que tienen vinculación con la misión y que aman la misión, que son enamorados de la misión y que en muchos casos han sido misioneros o han tenido bastantes experiencias de misión, con lo cual tienen un testimonio bastante enriquecedor y además nos muestran un carisma de la Iglesia que dedica sus vidas a la misión de la Iglesia. Y esto es muy enriquecedor para nosotros, porque a veces tenemos una tentación de pensar que lo nuestro es lo único e irrepetible e inmejorable, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que la suma de todos esos carismas que ha suscitado el Espíritu Santo en la Iglesia es la Iglesia. O sea, la suma de todos es la Iglesia. Y cada uno en particular, si solo se fija en sí mismo, pues es cuando se va como desgranando de la Iglesia, ¿sí? Porque es como que pensamos que, ¿no? que nosotros somos, iba a decir una expresión que se dice en Perú, pero no la voy a decir, porque es verdad que no pasa, pero mejor no la digo. Bueno, luego os la digo en privado. Bueno, eso, que no somos, que nuestro carisma no es el elegido, sino que gracias a la suma de todos esos carismas, ¿verdad?, formamos la Iglesia y somos Iglesia. Bueno, pues hoy tenemos a Belén, que es laica dominica y que ya nos contará, ¿no? Que ya ha tenido varias experiencias de misión y también ha trabajado en el mundo, que eso nos viene también muy bien, ¿verdad? Que a veces nos viene bien un testimonio de personas que ya se han enfrentado primero con el mundo y luego su experiencia también la vuelcan en la misión. Así que os dejo con ella. Le agradezco muchísimo, como a todos, pero también a ella, claro que sí, que venga a compartir su vida y a abrirnos también un poco el corazón, ¿verdad?, y a darnos su testimonio misionero. Pues mi nombre es Belén y bueno, pues como os ha dicho, soy laica dominica. Los dominicos los fundó Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. En aquella época había muchos herejes y entonces a él le dolía mucho como que la gente creyera cosas que eran falsas y entonces decidió fundar una orden predicadora. El carisma, pues sus pilares son muchos, muy parecidos a los de toda la Iglesia: la oración, el estudio, la comunidad y la compasión, ¿no? Y eso es lo que nos lleva luego pues a predicar, ¿no? Que es como el principal pilar de la orden de los dominicos, de la orden de predicadores, es la predicación. Estudié matemáticas aquí en la Complutense, estuve 14 años trabajando en secundaria dando clase. Y bueno, pues yo me iba todos los veranos a la misión, desde el 2009 me estoy yendo a la misión. Algún año me pedí de excedencia incluso y me fui un año entero. Y entonces, pues bueno, el director de Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas, que es como la entidad misionera de los dominicos de aquí de España, me dijo que sí, bueno, él estaba muy enfermo y me pidió que me quedara un poco con este legado, ¿no?, de trabajar por y para las misiones. Y llevo aquí pues 4 años trabajando. Mi primera experiencia fue en la India. ¿Qué me llevó a mí un poco a irme a la misión? Pues a mí me gusta mucho esta frase, ¿no?, de irse al mundo entero y predicar el Evangelio. Y siempre cuando la escucho me acuerdo de la JMJ aquí en Madrid, ¿no? Después de celebrar la Eucaristía, que el Papa pues hizo este envío, ¿no? Entonces veía salir a la gente, a masas de gente, cada uno con su bandera, ¿no? Y yo pensé, la Iglesia es misión y yo quiero que mi vida también sea misión, ¿no? Que
que esté dispuesta a ir a donde Dios me lleve, ¿no? A compartir la fe y a compartir la vida. Y mis catequistas de confirmación eran muy cañeras y siempre me decían esto, ¿no? Que la fe sin obras está muerta, que lo dice San Pablo, ¿no? Y que los favoritos de Jesús eran los más empobrecidos del planeta, ¿no? Entonces, pues yo, pues que vivo en un barrio, pues aquí en Atocha, pues me quería encontrar con Dios, pues en los más pobres, ¿no? Porque al final el Evangelio, Jesús siempre estaba con los marginados de la sociedad, ¿no? Y me fui a Calcuta, no sé si alguno habéis estado en Calcuta, estuve trabajando en Prendan, que es una casa pues, de enfermas crónicas, ¿no? Y antes de cruzar al puente siempre veíamos esta imagen, ¿no? Que te recordaba un poco dónde estabas, ¿no? Y a dónde habías ido. Y a mí, pues, es verdad que en la misión hay días buenos, hay días malos, hay días de preocupación, hay días de mucha alegría, ¿no? Pero son días de mucho amor, ¿no? De amor compartido, de ese sentir que Dios nos ama y nos envía a amar, y también de sentir el amor de la gente con la que nos encontrábamos, ¿no? Estos niños eran de allí, de las abuelas, y siempre que salíamos del voluntariado misionero, venían como, y no nos pedían nada, simplemente pues nos abrazaban, se tiraban ahí a nosotros, ¿no? Y la Madre Teresa tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice eso, que en el mundo hay más hambre de amor que de pan, ¿no? Pues ahí en la India, donde pues la gente como mucho comía una vez al día, ¿no? El pensar que eso, que Jesús nos envía a amar porque es de lo que la gente tiene hambre, ¿no? Pues eso es algo que ha marcado un poco mi misión. Las misioneras de la caridad cuidan mucho la oración y cuidan mucho la Eucaristía, ¿no? Es decir, antes del voluntariado, a las 6 de la mañana se celebra siempre la Eucaristía, ¿no? Entonces, normalmente se madruga bastante. Íbamos a misa y de allí, porque al final es Dios el que da sentido a la misión, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar nunca, porque a veces nos metemos en muchas actividades y se nos olvida lo más importante, ¿no? Que está en la razón por la que estamos nosotros allí. Y entonces, después del voluntariado, los jueves no había voluntariado porque era el día de retiro de las hermanas. Y los jueves al atardecer nos invitaban a la adoración eucarística, ¿no? Y un día hablando con una hermana decía, es que si no bebemos de la fuente no podemos dar a los demás, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Que en la misión, que es verdad que cuando llevas un tiempo te salen cosas todos los días, a todas horas, pero hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar esa relación con Dios porque es importante. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, que además está muy relacionada con la que habéis cantado antes, que es la de Tengo sed. Ay, no sé. Bueno, no sé si se lo escuchas. No, pues luego os la mando. Que es la de Tengo sed, mira que estoy a la puerta y llamo, porque tengo sed de ti, ¿no? Tengo sed de amarte y de que me ames, ¿no? Bueno, pues me gusta mucho esa canción porque me recuerda mucho a, por un lado, la sed que tiene Dios de nosotros, la sed que tenemos nosotros de Dios, ¿no? Y también la sed que hay en el mundo de ese Dios y que Dios cuenta con cada uno de nosotros para acercárselo, ¿no? Allí en la India, pues es verdad que no nos dejaban hacer fotos, pero el último día podías llevar la cámara, ¿no? Y entonces es verdad que yo quise hacerme foto pues con las que he vivido alguna experiencia bonita, porque luego pues siempre te llamo para contarlo y es como, ¿y cómo lo voy a contar, no? Entonces es verdad que esta señora estaba muy mayor, ¿no? Estaba en una cama postrada y apenas se levantaba de la cama, entonces yo muchas veces me iba a hablar con ella, pero ella hablaba bengalí, yo hablaba inglés o español, entonces no nos entendíamos. Como madrugábamos tanto, pues bostecé. Y de repente como que me acurrucó y se me puso a cantar una nana, ¿no? Y yo decía, qué bonito es esto de compartir, ¿no? Que al final todos tenemos algo que dar a los demás, ¿no? Que muchas veces pensamos que somos nosotros los que vamos a dar y muchas veces somos los que más recibimos, ¿no? Hubo un día que era la fiesta de la independencia de la India, el 15 de agosto, y entonces las hermanas, las indias son súper presumidas, ¿no? Y las hermanas nos dieron como unas joyas para repartir a todas las enfermas y sobraban algunas y le dije a la hermana, ¿qué hago con estas? Y me dijo, pues reparte, ¿no? Y entonces cuando iba a darle la segunda a esta, me dijo, no, pero además súper seria. Y yo decía, pero ¿por qué no? Y yo le decía, si la sister me ha dicho que te la dé. Y de repente me dice, no, yo, dos, tú, cero. Y entonces se la quitó y me la dio, ¿no? Y yo me acordé ahí del evangelio de el que tenga dos túnicas que reparta una, ¿no? Al final nos da muchas lecciones las personas con las que nos encontramos y nos vuelven a llevar pues a la fuente que es el evangelio, ¿no? Y luego había una familia, pues cuando íbamos a cenar siempre nos decía, lo que sobre, apartarlo y nos lo traéis, ¿no? Para comer.
Y entonces íbamos a cenar y ya lo que hacíamos era apartar antes la comida, nos pedíamos un tupper y se la dábamos. Y el penúltimo día ya le dijimos busca a otra persona porque ya nos vamos a nuestros países, bueno, para que no te quedes sin cena, ¿no? Y entonces nos dijo la señora, pero ¿nos podéis dejar vuestra ropa? Y es verdad, pues, no sé si veis las deportivas del niño, ¿no? Las deportivas eran mis deportivas y le quedaban gigantes, ¿no? Entonces, al ir a cenar le llevamos la ropa y al salir el niño, foto. Y le dije a la madre, pero qué pie tiene, que le quedan gigantes, ¿no? Y me dijo, nunca he tenido zapatos, ¿no? Para mí eso fue... Yo es verdad que me gustaba mucho el baloncesto, yo entrenaba el baloncesto y cada vez que cobraba, no cada vez, pero bueno, como que tenía a lo mejor 7 pares de deportivas en mi casa, ¿no? Y a mí el ver, pues eso, ¿no? Que hay tanta gente que no tiene, pues me hizo vivir de forma mucho más austera, ¿no? No necesitamos tantas cosas para vivir y dije, pues hasta que no gaste todas las deportivas no voy a comprar otras, ¿no? Entonces, creo que la misión nos enseña muchas cosas. Bueno, luego estuve en Etiopía, estuve en Argentina y ya con los dominicos me fui a Perú, ¿no? La entidad en la que yo trabajo se llama Selvas Amazónicas porque el Papa en 1902 repartió la parte de la selva peruana a distintas congregaciones, y una de el vicariato de Puerto Maldonado se lo dio a los dominicos. ¿Por qué? Pues porque la explotación del caucho hizo que mucha gente hiciera mucho daño a los indígenas, ¿no? No tenía ningún cuidado y entonces, pues como preocuparnos por nuestros hermanos implica también pues estar ahí, acompañarles y cuidar de ellos. Entonces primero fue el caucho, luego fue el gas, luego el petróleo, ahora es la madera, es el oro, ¿no? Al final los pueblos indígenas siempre están un poco a expensas de los grandes poderes, ¿no? que van a quitarles todo. Entonces nos fuimos para allá y ahí el fraile además nos decía, solo tenéis que ir y quererles, pero ellos hablaban machirenga y nosotros nada, las señas, ¿no? Y a veces había que andar hasta 7 horas por la selva, ¿no? Andar 7 horas por la selva es bastante duro, pues a mí yo estaba en ceja de selva que es como muy montañoso, ¿no? Y era un camino duro, ¿no? Y ya un día bajando íbamos con la profe, que era la que nos traducía, la profesora sabía español y sabía machirenga, y entonces yo le decía, pero vete adelante, ¿no? Porque yo iba muy lenta, porque además te resbalas, te caes, bueno, todo el rato, ¿no? Y le decía, pero vete para adelante, yo ya te pillaré. Y entonces, ¿sabes? Ya se paró en el camino y me dijo, ¿tú no te das cuenta que igual te tengo que esperar abajo, que no será mejor compartir el camino, ¿no? Y yo me quedé mucho con eso, ¿no? Cuando vamos a la misión, vamos a compartir el camino con otro, ¿no? Y tenemos que disfrutar cuando somos una losa para el otro, ¿no? Porque para mí, yo le decía que fuera porque yo no quería atrasarla en el camino, ¿no? Y ella me decía, no, es que si estás aquí es para compartir este camino, ¿no? Y hay veces que tú me vas a dar y hay veces que yo soy la que te voy a esperar y lo que te voy a... Y me parecía muy bonito, ¿no? La cosmovisión de las personas indígenas es muy bonita, ¿no? El cómo se entienden con la naturaleza, el cómo cuidan del otro, ¿no? El cómo entienden la comunidad, ¿no? Aquí comemos todos o no come ninguno, ¿no? Al final es muy bonita como que lo que tienen te lo dan. Y nosotros normalmente nos venían a buscar a mitad de carretera. Y hubo una vez que no estaban los machirengas, no tienen reloj los machirengas. Entonces íbamos por el camino como había habido época de lluvias, había llevado el camino por delante y era bastante peligroso porque abajo estaba el río y te podías caer. Y pasaron todos mis compañeros y yo al pasar me agarré de la misma piedra, pero la piedra se vino conmigo y casi me caigo. Y yo ya me temblaban las piernas y yo me voy al coche y ahí os espero. Y en ese momento apareció un machirenga que venía a buscarnos, ¿no? Y dijo el misionero, mira la providencia, ¿no? Al final hasta Dios viene a buscarnos cuando menos te lo esperas. Y ahí había un misionero que fue una vez a cazar con ellos, ¿no? Allí todavía, pues se come monos, no sé lo que se pesca, ¿no? Una comunidad que llegamos y nadie nos esperaba, porque habíamos avisado por radio y la radio la tenían estropeada y allí no había nadie. Y decía mi compañero de misión, pues si no hay que comer yo me voy a dormir. Y el machirenga, si los españoles no comen, duermen. Y nosotros, ¿qué queréis que hagamos? Y yo le decía, pero mañana ¿qué vamos a comer? Y me decía, yo cazo. Y yo, pero ¿y si no cazas? Yo cazo. Y es verdad que cazó, ¿no? Pero
tienen un equilibrio con la naturaleza que nosotros no entenderíamos. Y una vez el misionero se fue a cazar con ellos, pasó una manada de sajinos, de picuros, bueno, que es una especie de jabalí, aquí no hay, y cogió la escopeta y mató a 3 o 4. Y entonces los bachirengas se enfadaron mucho y en la asamblea le dijeron: ¿por qué matas a tantos? ¿Cuántos te puedes comer? ¿Cuántos te puedes cargar? Lo que no, y decía, si no comes mañana, va a ser culpa tuya, ¿no? Porque has roto el equilibrio con la naturaleza y has matado más de lo que te puedes comer y lo que te puedes cargar. Y dice, y a mí eso fue una lección, ¿no? Pues al final nosotros estamos muy acostumbrados a abusar de la naturaleza y ellos han entendido muy bien que cuidando la naturaleza te da lo que necesitas, ¿no? Y bueno, pues a mí eso me parece muy bonito. Allí, como no hay reloj, no hay luz, pues es disfrutar del tiempo que compartes, ¿no? Da igual que sea, pues te acuestas cuando anochece porque ya no hay luz y te levantas tempranísimo y te dedicas a compartir, a jugar, a escuchar, ¿no? Las asambleas allí son larguísimas y bueno, pues disfrutas de todo. Y bueno, pues la naturaleza ya lo he dicho, ¿no? Una vez, yo aquí he sido monitora de campamento mucho tiempo, ¿no? Y les dije, me vais a hacer un collage. Y me llamó muchísimo la atención el collage que hicieron, ¿no? Tan bonito, así con la naturaleza, ¿no? Los artistas que son, cómo ven la naturaleza y cómo la aplican, ¿no? En esto. Y bueno, pues ahí con juegos. Entonces yo, después de así varias experiencias, yo llevaba 5 años en el cole, ya me podía pedir una excedencia y decidí cogerme una excedencia y me mandaron a República Dominicana, al Seibo. Y es verdad que cuando te vas más tiempo, te vas un año, pues al final pues da tiempo a que esa motivación pues se vaya desgastando tal, pero también conoces mucho más en profundidad y compartes mucho más en fraternidad, ¿no? Al final, pues yo ahí tengo mi segunda casa y mi segunda familia, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? He vuelto muchas veces. ¿Y qué es lo que más me llama la atención de allí? Pues un poco esa esperanza, ¿no? Y esa lucha por los derechos humanos. Allí los dominicos tienen una radio, bueno, pues el Seibo es una zona como muy campesina, hay muchos terratenientes que tienen como el 80% de la tierra con caña de azúcar, en la que explotan a las personas de origen haitiano mucho, y luego también están los campesinos a los que también les quitan la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían muchos proyectos así como pues la radio donde se denuncia, donde se anuncia, ¿no? Hay un programa muy bonito con el que empiezan el día, que es el evangelio, comentar el evangelio del día, ¿no? Lo leen, la gente escribe cartas, la gente llama por teléfono, ¿no? De un poco qué te dice a ti el evangelio y cómo lo puedes hacer vida. Luego tienen un centro de salud, ¿no? Ahí la salud es carísima, entonces, pues para que la gente viva dignamente, pues tienen ahí un centro de salud que poco a poco es un sueño, que empezaron ahí con una pequeño laboratorio, una farmacia, un dispensario médico, porque las medicinas son muy caras y al final mucha gente estaba muy enferma y no se podía permitir comprarlas, las medicinas, ¿no? También estudié mucho en la cárcel. Hay una cárcel que es para, creo que 200 personas y hay como 900 o 1000 personas, ¿no? Que para tener una cama pues tienes que pagar, ¿no? Porque si no duermes en el suelo. Y entonces hacía 2 cosas, iba a dar clases de matemáticas porque, bueno, pues al final a mí me gustan mucho las matemáticas y siempre les contaba a mis alumnos que antes de irme me decían, no te vayas sin ponerme deberes, ¿no? Y mis alumnos se reían mucho de, por favor, profe, no nos digas eso, pero bueno, están tan aburridos porque no tenían nada que hacer. Pero también dábamos catequesis y a mí me encantó el dar catequesis, ¿no? Es un reto porque al final tú estás muy acostumbrada a dar catequesis a niños, a jóvenes, pero en una cárcel, gente que está encerrada, gente que mucha gente le da la espalda, que se sienten muy juzgados, pero que tienen mucha sed de Dios, ¿no? Y me gustaba mucho. Bueno, y esto es con los haitianos, que a veces me iba con las hermanas. También los domingos después de misa me iba a alfabetización de adultos, pues allí todavía hay muchos adultos que no saben leer ni escribir. Entonces, esta de la izquierda, la de la camiseta amarilla, se llamaba María y llegué el primer día y me dijo, siempre firmo con una cruz y no quiero porque eso es muy fácil de que me falsifiquen la firma, ¿no? Y entonces le enseñé a escribir con su nombre, bueno, todos los días tenía muchas, ¿no? Pero esa tenía mi edad, cuando yo le enseñé a escribir su nombre tenía mi edad, ¿no? Entonces tenía 29 años. Pero luego había otro señor que, bueno, no me preguntéis por cómo, conducía, ¿no? Y me decía, a este le enseñé a leer, ¿no? Y me decía, ahora entiendo los carteles de la carretera, ¿no? Yo iba conduciendo toda la vida y él se había aprendido su camino, pero no entendía, ¿no?
esos carteles. Y era como una sensación de eso, ¿no? Al final los ciegos ven, ¿no? Y los niños normalmente no aprecian lo que aprenden y ni lo valoran, ¿no? Pero es verdad que los adultos era como un cambio de vida impresionante. La catequesis en la cárcel, ¿no? Una vez que, bueno, era el Día del Padre y me dijeron, da una catequesis del Día del Padre. Y yo, le dices a los chicos, Día del Padre, muchos que son padres, que tienen a sus hijos fuera, que no los van a ver, que no están presentes en su día a día, ¿no? Y es verdad que fue una catequesis preciosa, ¿no? Cogimos la palabra de hijo pródigo, ¿no? Y bueno, y muchos dijeron pues que se habían equivocado, pero que como que hay segundas oportunidades, ¿no? Y uno dijo, es que los que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, ¿no? Y pues a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ahí hay gente muy profunda, ¿no? Porque piensan muchísimo, entonces dábamos catequesis todas las semanas, pero a la semana siguiente, ¿te acuerdas lo que dijiste el otro día? Pues estuve pensando y no sé qué, y yo decía, madre mía, están más atentos que cualquier catequesis que haya en mi vida, ¿no? Luego también el hecho de no sentirse juzgados, al final son personas que se han equivocado, como los que equivocamos todos, ¿no? Pero que por esa falta, pues mucha gente ya les deja de hablar, no les ofrece un trabajo, ¿no? Y entonces yo nunca sabía lo que habían hecho, ¿no? Mis alumnos me decían, pero ¿no te daba miedo ir a la cárcel y habían matado a alguien? Pues qué más da, ¿no? Al final son personas como tú y como yo, ¿no? Y todos nos hemos equivocado, a veces más o a veces menos. Luego también me gusta mucho de la misión ese compartir universal de la fe, ¿no? El saber que una Eucaristía en la India, una Eucaristía en Perú, una Eucaristía en República Dominicana, todos leemos el mismo Evangelio, ¿no? Rezamos el mismo Padre Nuestro, ¿no? Y me parecía como muy bonito. De hecho, cuando estuve en la India hubo como, no sé si fue un huracán o como que ahí pidieron, ¿no? Y yo pensaba, pues igual en España estarán pidiendo, ¿no? Por esto, ¿no? Y me parece muy bonita esa universalidad y ese sentirnos iglesia allá donde vamos, ¿no? Al final tú vas y celebras con la comunidad y te sientes parte de ella, ¿no? A mí ahí siempre me gusta recordar esto, ¿no? El Papa Francisco lo dice mucho, ¿no? Que al final, para ser cristiano, con que vivamos las bienaventuranzas, ¿no? Ese ser feliz con los pobres, ser feliz luchando por la justicia, ¿no? Al final Dios nos quiere felices y la misión a mí me hace muy feliz, ¿no? Entonces, pues siempre que puedo, pues me voy de misión. Y también un poco el ser capaces de reconocer a Dios en esas personas, ¿no? En los enfermos, en los encarcelados, en los que tienen hambre, en los que tienen sed. Bueno, pues hay algunas fotos. Y es verdad, a mí me habían dicho muchas veces que me hiciera catequista, ¿no? Y se me decía, no, que a mí me da mucha vergüenza hablar de la fe. Yo me fui a la India y allí me di cuenta que a mí ser cristiana me hacía muy feliz, ¿no? Y cuando algo te hace feliz lo tienes que compartir con los demás. Entonces es verdad que volví y después de tantas veces llegué y dije, ¿qué quiero ser catequista? Y me miraron con una cara como diciendo, pero ¿cómo? Y yo, pues sí, ¿no? Al final no nos podemos guardar ese tesoro que Dios nos ha transmitido, ¿no? Y que otros pueden hacer, a otros les puede hacer felices, ¿no? Mi catequista también lo decía mucho, ¿no? Lo que habéis recibido gratis, tenemos que darlo gratis, ¿no? Y la gratuidad es algo que se vive mucho en la misión, ¿no? Yo doy, pero a mí me da mucho también, ¿no? Creo que también la fe se fortalece cuando se da, ¿no? Y eso, yo cuando estudié matemáticas en la carrera había gente muy cristiana y gente muy atea, ¿no? Y entonces bueno, teníamos muchos diálogos, a veces más encarnecidos que otros, ¿no? Y una vez uno me dijo, y es verdad que te hacía cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y entonces eso te hacía pensar, te hacía reflexionar, te hacía volverte a Dios, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Y ya un día, después de muchas horas de discusión, me dijo, bueno, ¿sabes una cosa? Y yo, madre mía, otra vez que vamos a empezar a discutir. Y me dijo, en el fondo me das envidia, porque yo veo que a ti creer te hace feliz, ¿no? Y yo al final te discuto, pero a mí no me hace feliz lo que yo siento, ¿no? O lo que yo veo, o lo que yo creo, o lo que yo tal. Y para mí fue como un momento como muy bonito, ¿no? Y es verdad, a mí creer en Jesús me hace muy feliz y compartirlo también me lo hace, ¿no? En la Orden de Predicadores siempre decimos que somos predicadores de la gracia, ¿no? Portadores de esperanza, de buena noticia, de ese Dios que está con nosotros, que nos quiere y que además nos quiere felices, ¿no? Y nos quiere a todos y a cada uno de nosotros.
Y luego, muy importante, pues ese confiar en Dios, ¿no? Un Dios que nos acompaña, que nos sostiene, que al final pone esas palabras cuando creemos que no las vamos a encontrar, pues en una cárcel o en una situación complicada, ¿no? Y que da sentido al final pues a todas esas alegrías y esas preocupaciones que se viven en la misión, ¿no? Porque Él es el que nos envía y Él es el que nos sostiene, ¿no? Del grupo de las primeras veces que salimos en dominicos, muchos nos habíamos ido de misión, pero nunca nos habíamos ido con dominicos, ¿no? Entonces al final en misioneros dominicos empezaron a montar esto y yo estuve con el grupo primero que salimos, ¿no? Y nos faltaba algo y decíamos, entonces empezamos a quedar todas las semanas, cada semana, un día a la semana quedábamos en casa de alguien a rezar y a cenar juntos, ¿no? Porque al final queríamos compartir desde lo profundo, ¿no? Y podíamos haber montado muchas cosas, muchos proyectos, pero lo primero que surgió, y me parece muy bonito porque nos hizo conocernos mucho, ¿no? El sentir más a Dios en nuestro día a día, ¿no? Fue la oración. Una vez en una de las charlas vino un formador y nos decía que lo que no podíamos hacer era consumir experiencias de misión, que había que vivir la vida como misión y que si yo me gastaba 1.000 euros en un viaje para irme a la misión, yo de alguna forma tenía que devolvérselo al mundo, ¿no? Decía así. Y es verdad que yo trabajaba en un cole, un día nos hablaron de ¿por qué no os hermanáis con una realidad del sur? Y yo, hombre, pues claro, ¿sabes? Como no nos vamos a hermanar, ¿no? Yo ya había estado en el Seibo, había vuelto, y entonces eso, pues propusimos un hermanamiento, ¿no? En el colegio con el Seibo, ¿no? Y es verdad que el primer año hicimos pues con becas, otro año pues para construir una casa y desde hace ya muchos años están hermanadas con el centro de salud. Fue algo que les llamó mucho la atención porque al final a los niños becas escolares no les llamaba tanto, pero sí que alguien esté enfermo y no tenga para curarse, pues les llamó mucho la atención. Entonces, pues un año recaudaron para la sala de emergencias, otro para el banco de sangre, otro para una máquina que analiza la sangre, ¿no? Bueno, pues me pareció como muy interesante, ¿no? Unir esa educación con la solidaridad y que al final se sienten hermanos, ¿no? Es decir, yo creo que en mi colegio ya todo el mundo sabe que es el Seibo, conoce la República Dominicana, ¿no? Pues han acercado esa realidad y la han hecho hermana suya, ¿no? Y me parecía como muy bonito. Y luego es verdad que pues aquí en España yo siempre que he estado también he estado involucrada en distintos pues contextos sociales. Una de las experiencias que tuvimos fue en Ceuta, allí con la valla, ¿no? Yo me fui una Semana Santa a celebrar con las Vedruna y era bueno, pues el lavatorio de los pies, nos lavábamos los pies unos a otros. La hora santa la hicimos enfrente de la valla de Ceuta. De hecho vino la Guardia Civil y nos dijo ¿qué hacéis? Y nosotros rezando y decían pero ¿cómo es? Guardia Civil no os podéis ni imaginar su cara, ¿no? El Vía Crucis la hicimos pues donde pues pasan las mujeres las cargas, donde fue el Tarajal, donde fue el no sé qué, bueno pues fue como muy intensa, ¿no? Y el día de la Vigilia Pascual pues entrábamos ahí a la Vigilia Pascual pues uno de los que habíamos ido con uno de los chicos de allí y rompíamos el muro, ¿no? Y saltaba la luz, ¿no? De eso que rompe fronteras y que nos hace hermanos unos a otros. Y entonces al volver pues queríamos hacer algo pues con esta realidad sangrante, ¿no? De los migrantes y su situación aquí, de mucha gente sin papeles, mucha gente que está en la calle, que vienen buscando una vida mejor y que tienen que estar 3 años sin papeles. Bueno, pues creamos ahí un proyecto que se llama Balimaya. Es una palabra en bámbara que quiere decir familia que se forma por los lazos de unión, pero que no somos de sangre. Y bueno, pues creamos un proyecto hace 6 o 7 años y tenemos ahí una casa de acogida para acompañar a los migrantes hasta que consigan ser autónomos, ¿no? Tenemos 8 plazas y bueno, cada uno tutorizamos a uno y bueno, pues es muy bonito, ¿no? El conocernos, el hacer ese camino, esa parte del camino. El otro día, el Día de Reyes, uno se independizó, ¿no? Y nos mandó un mensaje tan bonito de al final, cuando no tenía familia, os encontré a vosotros, ¿no? Que Dios os cuide, que bueno, muy bonito el mensaje, ¿no? Y yo decía, ¿no? El mejor regalo de Reyes, ¿no? Ha sido ¿no? Un mensaje muy bonito de, pues, Dios me ha hecho encontrarme con vosotros y habéis hecho que mi vida sea mejor, ¿no? Y ojalá, pues eso piense mucha gente cuando os vayáis a la misión, ¿no? Y compartáis con ellos.
Y no sé si tenéis preguntas. Sí. ¿Alguna cosa? No sé. Sí. ¿Cuándo vas? No, no me da miedo, no. Bueno, esta mañana me preguntaban, ¿no? Esta mañana está contando un testimonio de Paraguay. Yo estaba en una zona de la periferia de Asunción, en la que a partir de las 7 de la tarde, por ejemplo, no pasan los autobuses. Un día que ganó el fútbol y tiraron petardos y se metió el perro en nuestra casa, robaron al vecino, ¿no? Es verdad que... Y hubo un día que, bueno, acabamos una celebración y habíamos quedado con los padres a cenar, íbamos con un friend y dijo, voy a intentar pedir un Uber, ¿no? Y lo pidió y vino a buscarlos y me dijo, me sorprende porque normalmente no vienen. Y dijo el conductor, he venido porque pensaba que se había pasado algo, ¿no? Pues al final es una realidad, pues, complicada, ¿no? Les gustaba mucho el hecho de que gente blanca viviera en su barrio, ¿no? Es decir, porque estaban muy acostumbrados a que fueran voluntarios, pero no vivieran allí, ¿no? Cuando nos decían, ¿pero dónde dormís? Y yo, en el sector 7. Decían, ¿cómo que en el sector 7? Y decían, ¿no os da miedo? Bueno, pues es la realidad con la que vives. Te expones a veces, pues no sales por la noche normalmente, pues sales un día, sales otro, pero nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Y yo creo que Dios nos cuida, ¿no? Cuando estamos por allí. Sí. Hola, una pregunta muy simple que no he entendido. ¿Selvas Amazónicas solo manda gente al Amazonas? ¿O No. a países que pasan al Amazonas? Los misioneros dominicos tienen ahora mismo misiones, los de la provincia de España, en Perú, en República Dominicana, en Cuba, en Uruguay, en Paraguay y en Guinea Ecuatorial. La orden se organiza por provincias y cada provincia, pues hace mucho tiempo, pues fundaron como vicariatos. Entonces, pues la presencia que tienen los dominicos es en esos países. Y luego hay otras provincias pues que están en otros. Pero nosotros cuando mandamos misioneros los mandamos a esos países, normalmente. Como hay hermanas dominicas y hay veces pues la gente es que me atrae mucho África, pero no Guinea Ecuatorial, que es muy española. Entonces a veces hablamos con las dominicas y les mandamos a Camerún, o les mandamos a Tailandia o a Camboya si les interesa Asia, pero... ¿Y tú ahora estás dedicada a esto full time o sigues siendo profesora? Full time. Vale, o sea, tú eres empleada, digamos, trabajando para sí. Sí. En el 2012 empecé de voluntaria y hace 4 años me contrataron. ¿Más preguntas? Bueno, gracias Belén. Ha sido un gusto escucharte. Yo quería que explicaras un poco, como has dicho que eres laica dominica, porque has dicho que ibas de misión, primero empezaste con las misiones de la caridad y luego fuiste a la selva con los dominicos. O sea, ¿cuál es el proceso que sigue uno para ser laico dominico, ¿no? Igual que pues han venido estos años han venido religiosos que nos han dicho para entrar en su congregación, pues si puedes contar un poquito, aparte de lo que hayas vivido, pues si a lo mejor a alguno Dios le llama por ese camino del laicado dominico, si nos explicas, genial. Claro. Pues hay muchas fraternidades, normalmente están vinculadas a algún convento o a alguna parroquia, ¿no? A ver, yo es verdad que a mí los dominicos me lo han dado todo. Yo he hecho la comunión allí, he hecho la confirmación allí, he trabajado para dominicos en el cole, trabajo para los dominicos, ¿no? Entonces al final yo vivo mi fe según ese carisma, ¿no? Entonces a mí un día uno me dijo, una manera de que la orden pueda contar contigo es que tú como lo hagas formal, ¿no? Es decir, al final, entonces pues tú te acercas a una fraternidad, le dices me gustaría conoceros, saber qué es esto, entonces tienes como un periodo de prueba hasta que haces una admisión, entonces es como que pides vivir según el carisma de Santo Domingo. Y luego, después de hacer esa admisión, haces la profesión simple al año, que es como que prometes vivir según el carisma de Santo Domingo en tu vida diaria. Y a los 3 años haces la profesión ya para hasta la muerte. Pues igual que hacen los frailes. En la familia dominicana hay hermanas de vida contemplativa, que viven en conventos y se dedican a la oración. Hay hermanas de vida activa, hay frailes, hay movimiento juvenil dominicano y hay laicos seglares. Y hasta fraternidades sacerdotales. Entonces, bueno, pues el proceso pues es un poco eso. Nosotros nos reunimos al final una vez al mes, pues tenemos una comunidad con las que rezamos las vísperas, tenemos una formación, este año el tema es la oración, el año pasado fue Santo Tomás de Aquino, bueno, pues
depende del año se elige un tema de formación, y luego también pues momentos de comunidad. Luego tenemos pues el retiro de Adviento, retiro de Cuaresma, este domingo tenemos una fiesta de hermanos, que es una tradición muy bonita de que cada uno reza por alguien que le toca, ¿no? Es decir, alguien de la fraternidad, alguien antiguo de la fraternidad que ya está con Dios, y por un santo, ¿no? Un santo que interceda. Y bueno, pues así. Y luego hacemos algunas actividades. Hacemos una predicaminata, que es como recorrer el camino que hizo Santo Domingo desde Cercedilla a Segovia, ¿no? Y allí vamos al convento de las dominicas y compartimos al día siguiente con ellos en la cueva. Bueno, pues hacemos otras así como actividades. Y ahora estamos intentando montar un encuentro para despertar el deseo de evangelizar. Estamos ahí como con ese proyecto de... Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Lo has dejado muy claro. He de decir que el ponente siempre lo deja claro porque nunca suelen hacer muchas preguntas. Bueno, hay que reposarlo también. Yo hablo muy rápido. Ay. ¿Quiénes de aquí habéis estado en la misión? ¿Y quién se plantea salir próximamente? Muy bien. Esto ya lo tienes seguro, que te vas a Tanzania en febrero. Lo ha firmado. Bueno, por el orden establecido, pero ya estaría firmado. Bueno, pues os veo muy poco inquietos. Hay que decir, el vicariato de Puerto Maldonado está hacia el sur de Perú, en la selva de peruana, pero hacia el sur, y el vicariato donde estuvimos Cecilia y yo está más en el centro, ¿verdad? Y entonces los dos obispos están como muy hermanados, Monseñor Gerardo y Monseñor David, ¿verdad? Porque los dos tienen parte de pueblo indígena y entonces eso les hace comprenderse mutuamente la tarea pastoral, porque es una preocupación de los obispos de estos vicariatos, ¿verdad?, los pueblos indígenas, ¿no? Y luego, que es algo muy de agradecer que siempre ha hecho la Iglesia, aunque siempre se le critica de lo contrario, pero no es verdad cuando lo vives. La Iglesia es una de las que siempre ha preservado la cultura y ha preservado las lenguas y ha preservado lo bueno y grande que tienen todas las culturas para esos pueblos, ¿no? Y una frase que a mí siempre se me quedará grabada, que siempre nos decía nuestro obispo, decía, una persona no llega a convertirse del todo hasta que Dios no le habla en su lenguaje materno. Entonces, cuando uno piensa cómo aprendió a rezar y cómo aprendió, cómo se ha encontrado con el Señor, uno se ha encontrado en el Señor en una cultura y en una lengua concreta, ¿verdad? Pues los indígenas también tienen como ese derecho de encontrarse con el Señor en su propia lengua, lenguas que son muy complicadas porque son lenguas aglutinantes, es decir, que una palabra suya no es solamente sol, no, aglutina una serie de conceptos, de sentimientos incluso, ¿no? Entonces, Monseñor Gerardo siempre nos decía, ¿no? Es complejo, ¿no? Y por ejemplo, una de las preocupaciones que tenía este obispo, Monseñor Gerardo, era traducir la liturgia a las lenguas indígenas, ¿no? Y como anécdota decir, siempre nos decía, ya tengo traducida al Shipibo, decía, por ejemplo, ¿no? Que es bastante un pueblo originario bastante grande en el Perú. Ya lo tengo traducido, ¿no? Entonces ahora lo tengo que mandar al Vaticano, a la liturgia, al dicasterio de los sacramentos, para que me lo aprueben. Dice, entonces, claro, ellos pues ahora buscarán qué obispos hablan esta lengua para aprobarlo. Y entonces saldré yo el primero de la lista y me lo mandarán para aprobar la liturgia que he traducido. Pero es que no hay ningún obispo más que hable este idioma. Bueno, pues así es, ¿no? Es verdad que, ¿no? Y les hace mucha ilusión como que hagamos el esfuerzo, ¿no?, de aprender su idioma, de comer lo que ellos comen, ¿no? De un poco adaptarnos a ellos. Tienes agua ahí. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Queréis aplaudir? Pues aplaudid. Sentiros en libertad. Bueno, no tenéis más cuestiones. Yo es que, claro, yo si hablo de la selva
¿Cuánto tiempo estuvisteis vosotros? Estuvimos 2 años. Yo me caí por un precipicio. Me tiraron de un árbol. Un sacerdote. Ay, que esto se está grabando, pero es que es así. Sí, o sea, perdón. Bueno, luego os lo cuento porque tengo mis... Nosotros era nuestra primera experiencia, además nos dijeron tiene que salir bien para que se pueda repetir, ¿no? Y el provincial, bueno, entonces nuestro misionero es un navarro muy bestia, ¿no? Y entonces siempre decía, caerse por este terraplén es una muerte muy digna, ¿no? Bueno, pues así, entonces estaba todo el día, eso te transmite no sé qué, te picaba un bicho, eso te transmite no sé qué. Y de broma se nos ocurrió escribir en el blog formas de morir en la selva, ¿no? Pero porque todas nos las había contado el misionero, ¿eh? Y nos llamaban desde España provincia, pero estáis locos, vosotros qué queréis, meter miedo a la gente. Pero lo pasamos muy bien y todo el mundo volvió sano y salvo. Esta es la vida. Bueno, ¿qué más? No hay preguntas, ¿no? Pues entonces yo os cuento mi vida. Este próximo domingo la Iglesia en España celebra la jornada de infancia misionera. Ahí está el cartel. Comparto lo que tengo, 19 de enero. El lema general de la obra es los niños ayudan a los niños, con lo cual es una obra pensada para que los niños no solo sientan, sino que sepan que son misioneros y que con su oración, y en esta ocasión también, con lo poco que ellos puedan aportar económicamente, también ayuden a sostener la misión de la Iglesia en territorios de misión, y como hay tantos otros niños, ¿verdad?, que necesitan de la oración y que necesitan del sustento. Por ejemplo, uno de los proyectos que a mí me llamó mucho la atención, uno de los proyectos que ha pagado Obras Misionales Pontificias de España son colchones para que los niños no duerman en el suelo, ¿no? Entonces, pues de los tantos proyectos que lleva Infancia Misionera, pues para que veáis que a veces es súper concretito, las necesidades más básicas, ¿eh? Bueno, pues se celebra la jornada el día 19, ya como digo, en toda España. En el resto del mundo la jornada se vive en diferentes momentos. Siempre se pide desde las Obras Misionales Pontificias Internacional que sea en torno a la Navidad, porque la infancia misionera, su carisma es Jesús niño, y bueno, pues cuando Jesús es niño lo celebramos en Navidad, con lo cual... Pero bueno, cada país lo celebra cuando ve más conveniente pastoralmente. Y nosotros en Madrid celebramos el encuentro diocesano de la infancia misionera, tampoco lo celebramos cerca, o sea, lo celebramos cerca, pero no tan cerca. Antes lo celebrábamos el sábado anterior, pero cuando España movió la jornada, lo adelantó un domingo, pues ya era demasiado cerca de las vacaciones de Navidad y no daba tiempo a pedir el permiso paterno y tal. Entonces nosotros el último sábado de enero, este año cae el 25 de enero, celebramos el 18 encuentro diocesano de la infancia misionera en la parroquia del Sagrado, iba a decir aquí, pero claro, como esto se graba, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que está pegado a la Delegación Episcopal de Misiones, porque tiene un jardín donde los niños pueden brincar y saltar y correr. Y empezamos a las 10 con la acogida, a las 10:30 tendremos la Eucaristía, y como ya lo he dicho en la radio hoy, no sé si alguien me ha escuchado, pues me voy a repetir, pero como no me habéis escuchado ninguno, le he dicho al de la radio, te voy a dar una exclusiva que va a ocurrir este sábado y todavía no lo hemos hecho público, y me ha dicho, encantado, tú a uno de medios le dices exclusiva, ¿verdad? Y se ha puesto tan contento, y dice, dime, dice, ha entrado ahí, vamos, corriendo. Bueno, pues durante esa Eucaristía, para que los niños vivan lo que es la misión de la Iglesia también, y dado que Gloria y Pablo ya tienen muy cerca que van a la misión, van a volver a recibir la bendición de la Iglesia para partir a la misión. Ya recibieron el envío del obispo en el día del misionero diocesano, como hacemos con todos los misioneros, pero claro, cuando el envío está lejos de la partida, pues como el obispo no puede estar celebrando envíos todos los meses, el obispo celebra uno y ya están enviados y esa bendición es válida y no se caduca, pero por el bien espiritual de Pablo y Gloria y de los misioneros, porque así lo hacemos con todos, recomendamos que cuando ya esté cerca se haga otro envío, ¿no? Para que ellos sientan esa bendición de nuevo y les podamos acompañar. Con lo cual, durante la Eucaristía, delante de estos niños que vienen a celebrarlo, para que ellos también vean lo que es el envío y que eso es verdad, que es tangible y que se concreta en personas, pues van a ser enviados, ¿vale? A Mario Alcudia le ha encantado la exclusiva. Dicho lo cual, luego tenemos testimonios, dinámicas, el vídeo de una infancia misionera, comemos todos juntos en el jardín y luego tenemos un juego maravilloso, seguro, y a las 5 acabamos, ¿vale? Más cosas. Luego ya ¿dónde estamos? ¿Quién soy? 14 de febrero
tendremos la siguiente charla de formación, que vendrá Juan Carlos Carvajal, el padre Juan Carlos Carvajal, que nos va a hablar de lo que es evangelizar en la infancia, 1, porque va a haber una 2, entonces esta es la 1. Un sacerdote que ha estudiado mucho lo que es el carisma de la infancia misionera y tiene, aparte de ser catequeta, catedrático de la Universidad de San Dámaso, pero además sabe mucho de lo que es el carisma de la infancia misionera. Entonces nos va a hablar de esto de evangelizar en la infancia, ¿vale? Y luego ya el 21 de febrero tendremos un nuevo testimonio de un carisma de la Iglesia laical. Que no lo digo no por no daros la exclusiva, sino porque lo estoy cerrando. Estoy ahí como... Estamos firmando el convenio. ¿Vale? No te rías, Isabel, que es que no lo sé, que es verdad. Pues nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a Belén por venir. Recemos por los dominicos, que nos lo necesitan como necesitamos todos. Vais a decir, ay, ¿qué pasa algo? No, rezar por los dominicos. Es bueno rezar. Que es bueno rezar por los demás, Sí. en agradecimiento. Y nada más, que nos vemos pronto.